Bien, entramos a un tema un poquito diferente, ¿ya? Y a lo que veníamos, pero está íntimamente relacionado con lo que es la introducción a la Biblia y tiene que ver con la crítica textual. Vamos a dividir este tema en dos. Como ustedes vieron, era la primera parte, por eso tenía un pequeño subtítulo, crítica textual, su razón de ser. Y para la próxima vamos a ver ya ciertos detalles de manuscritos, de cómo se lleva a cabo eso, o sea, cómo se hace, más o menos, para que entendamos un poquito. Más adelante estaremos viendo las diferentes traducciones y vamos a hacer un juicio, por ejemplo, la Reina Valera, Nueva Versión Internacional y otras traducciones que hay, pero para eso tenemos que entender primero este concepto. Creo que tal vez es un material que ya varios de nosotros manejábamos o probablemente sea nuevo, ¿no? Pero en síntesis es que la Biblia no se escribió ni en español ni en inglés, sino que se escribió en las lenguas bíblicas, el hebreo y el griego, ¿no? Y ahí tenían ustedes una muestra de eso, y más importante, que se escribió a mano, ¿no? Y que se hicieron copias de esos escritos originales, se hicieron copias pronto. Obviamente el apóstol Pablo solo escribió una carta a los romanos, pero los corintios también quieren tenerla, los gálatas también quieren tenerla, todos quieren tenerla, pero le sacan copias. Y esas copias pues son también a mano. Muy bien. Cuando se sacan copias de un documento, los errores son inevitables. Eso es parte de nosotros. Si ustedes no me creen, entonces vamos a dejar de tarea copiar la carta a los romanos a mano sin error. ¿Okay? Entonces como que le bajan a uno un punto por cada error y van a ver ustedes cuántas veces hay que copiar eso porque Te el creemos. error es inherente. ¿Sí? El error es inherente. Muy bien. Eh, bueno, pero continuando, ¿no? El error es inherente. Entonces, obviamente, en los manuscritos se van cometiendo errores, pero son errores no intencionales. A veces, tal vez usted ha oído en internet que dicen, la Iglesia Católica cambió la Biblia, le cambiaron un montón de cosas, pero los errores que hay en los manuscritos son errores no intencionales. O sea, no pretendían ellos cambiar, sino que son errores debido a la naturaleza misma de la persona que copia. Ya, un error ortográfico, por ejemplo, primero a los Corintios 1:5, para poner un simple ejemplo ahí, eh, dice, si usted lee la Reina Valera, dice al que nos lavó de nuestros pecados, y si usted lee la Nueva Versión Internacional, dice al que nos salvó de nuestros pecados. ¿Eh? Resulta que en griego, lavar y salvar se pronuncia idéntico, idéntico, pero se escribe diferente, ¿ya? Se escribe diferente. Es como nuestra palabra varón para el rango, él es un varón, como un conde, un varón, se escribe con B grande, ¿no? Y, perdona, yo no soy muy bueno para eso, pero B labial, pues, para los que no les gusta B grande, entonces B labial, ¿no? Escribe con B labial y varón, contrario a mujer, ¿no? Lo opuesto de mujer se escribe con V o V de vaca, me enseñaron a mí cuando era niño, ¿no? Entonces, pero se pronuncia igualito, ¿no? Entonces es igual. Resulta que se dice luo, luo es salvar o luo es lavar, pero no se escribe exactamente igual. Hay una variación, ¿no? Hay una vocal de más que no se pronuncia. Y entonces, cuando se dicta la Biblia, la mitad de los manuscritos dicen salvó y la mitad de los manuscritos dicen lavó. ¿Por qué? Porque es posible ese error por una letra. A veces uno reconoce el error ortográfico, a veces no, a veces es bien complicado reconocerlo. Pero en fin, entonces se cometen errores. Si uno dice, bueno, veamos los originales, o sea, veamos los originales. Ya saben que me pueden hacer las preguntas, ¿no? Para ampliar el tema. Veamos los originales. Pues resulta que los originales no existen. Me gustaría decir lo contrario, ¿no? A veces ustedes pueden leer un documento que dice, en el original dice tal cosa, pero cualquier documento que diga eso sobre aspectos bíblicos es falso, ¿sí? Porque no existe ese original. Y si uno pregunta, ¿por qué no existe ese original? Por una sencilla razón. El original estaba escrito en papiro, ¿no?
Y el papiro se hace de un vegetal, uno que crece allá en Egipto, el papiro. De hecho, si ustedes van a uno de esos centros comerciales modernos, ahí por lo menos en Tegucigalpa, cuando he ido a los centros comerciales, he visto que tienen papiro ahí en sus jardincitos porque es exótico, ¿no? Entonces, tienen bejucos de papiro. Pues hacían el papiro, que era un papel, de ahí viene la palabra papel, viene de papiro, pero nuestro papel hoy en día, que es de madera, es mucho más fuerte y resistente. Tal vez ustedes han visto el doblador, la tusa, no sé cómo le llaman en sus países, lo que rodea la mazorca de maíz, esas hojitas con que se hacen tamalitos. ¿Eh? Muy bien, la contextura del papiro es más o menos como esa tusa. Entonces imagínense, no, más o menos esa contextura o ese tipo de fragilidad. No va a aguantar 2000 años. Eso no va a pasar. No va a aguantar 2000 años. Entonces se va a arruinar por la humedad, por el uso, por un montón de cosas. Entonces los originales y las copias de los originales se van desapareciendo. Hoy en día nosotros tenemos aproximadamente 5000 manuscritos del Nuevo Testamento. Bastante, ¿no? O poquito. Bueno, uno dice, bueno, ¿es bastante o es poquito? Bueno, entonces es como que yo diga, sabe usted que ahorita vivo en Colombia, ¿no? Pero ahorita ando de viaje por Centroamérica, pero vivo en Colombia. En Colombia, una Coca-Cola vale 2.500 pesos. Es decir, eso es mucho, es muy caro, 2.500 pesos. Pues depende, porque la moneda estaba devaluada, entonces no es tan caro, está barato. Entonces uno dice, 5.000 manuscritos es mucho o es poco. Bueno, depende, comparemos. ¿Cuántos tenemos nosotros de Platón? La República de Platón. Ustedes saben filosofía, ¿no? De la República de Platón tenemos entre 10 y 14 manuscritos. 4 que valen la pena, 4 que son buenos, pero 10, digámosle así. ¿Por qué digo entre 10 y 14? Que no tengo el número exacto. No, porque es que a veces se consiguen pedazos y uno no sabe si los dos pedazos son del mismo manuscrito o son dos manuscritos diferentes. Entonces nunca pone uno de acuerdo sobre cuántos exactamente. Ok, pero digamos 10 manuscritos de Platón. Eh, y nadie en la universidad cuando recibe una clase sobre Platón duda que Platón dijo eso. Ya. Y del Nuevo Testamento nosotros tenemos 5000 manuscritos, más o menos, ¿ya? Porque también no sabemos si son dos, uno, cuando conseguimos dos trozos, no sabemos si son el mismo manuscrito o son dos manuscritos diferentes. Entonces hay discusión, entonces nunca hay un número exacto. Pero digamos, compare, de la República de Platón tenemos 10, de el Nuevo Testamento tenemos 5000. Ya les digo que sí tenemos bastantes, ya tenemos muchos realmente y de muy buena calidad. Una razón es, ampliando el video, ¿no? Eso lo manejaba en el video, de que este rey de Pérgamo se inventó, Átalo se llamaba, se inventó el pergamino, y eso es de piel, y eso sí tarda. Entonces, muchos de los manuscritos que nosotros tenemos hoy en día, de muy buena calidad, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar, la próxima semana hablaré un poquito de eso, del Sinaítico, el Vaticano, el Alejandrino, esos códices. Esos se llaman códices. Eh, bueno, eh, códice quiere decir que esos están en forma de libro, no son rollos. Sí, es que los manuscritos antiguos se hacían en rollo como las toallas, como el papel higiénico, así se hacían, ¿no? En rollos. Pero de repente a alguien se le ocurrió hacer esta forma que hoy en día nosotros llamamos libro, ¿sí? O sea, que todas las hojas van pegaditas y que entonces se puede abrir. Eso técnicamente se llama códice. Entonces, muchos de los manuscritos antiguos son rollos. Pero cuando ya decimos ese es un códice, queremos decir está en la forma en que hoy en día nosotros tenemos los libros. Y cuando se inventó el códice, esa fue una invención tan grande porque antes, por ejemplo, para tener la Biblia, nosotros necesitábamos muchos rollos. El Génesis era un rollo, Éxodo un rollo, o sea, el Pentateuco son 5 rollos. Primero y segundo de Samuel es un solo libro, pero como es muy grande, entonces estaba en 2 rollos. Por eso tenemos primero y segundo de Samuel. Primero y segundo de Reyes, por eso, porque era muy grande, entonces partían el libro en dos, porque era en rollo. El rollo no cabe mucho, ¿sí? Isaías está en un rollo, los 12 profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Oseas, de Oseas para adelante, no Daniel, de Oseas para adelante, los 12 profetas están en un solo rollo. Por eso se le llama el libro de los profetas, ¿no?
Ahora, no piense que primera y segunda de los Corintios es la misma cosa. No, 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 no. O sea, primera y segunda de los Corintios no es porque era muy grande, no. Ese es otro asunto. Pero existían rollos. Cuando inventó el códice, mira, me estoy variando mucho el tema, yo hablo así, por eso es que les mando el video para que ustedes sepan exactamente lo que quiero enseñarles y ustedes preguntan, ¿no? Pero cuando se inventó el códice, que a usted le parece algo tan insignificante, pero fue un gran invento en el siglo IV después de Cristo, entonces toda la Biblia cupó en un solo escrito, o sea, en un solo texto, toda la Biblia. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos grandes manuscritos como el Vaticano, el Sinaítico, el Alejandrino, les puse a ustedes una ¿cómo se llama este? Una foto del Sinaítico, ¿no? Que tiene 4 columnas. El Vaticano tiene 3. 4 columnas. Ese tiene toda la Biblia. O sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia en griego, porque es un códice. Entonces, esos códices están escritos en pergamino, por eso aguantan. Hoy en día nosotros tenemos papiros, muchos papiros, más importantes que este códice, más antiguos, más para la crítica textual, y ya lo explicaré la próxima vez, es más importante. ¿Y cómo tenemos esos papiros? O sea, ¿cómo es posible? Si eso es tan delicado, tan frágil, ¿cómo se mantuvo? La razón es que la mayoría de esos papiros los hemos conseguido de este país que es Egipto. ¿Qué pasa con Egipto? Que Egipto tiene un clima muy seco. Allá no llueve. De hecho, ellos nunca habían visto la lluvia. ¿Ya? Entonces, cuando salieron de Egipto, llegaron a Palestina los egipcios y miraron que llovía. Ellos en su egipcio no tenían una palabra para lluvia, porque nunca la habían visto, ¿no? Es que eso es desierto. No es que el río Nilo es que riega esas tierras, pero es puro desierto. Entonces ahí nunca llueve, es muy seco, ¿no? Y como no llueve, entonces el papiro no se deteriora. Entonces la mayoría de los papiros, manuscritos importantes que nosotros tenemos hoy en día, provienen de la tierra de Egipto. Por eso es que se preservaron, pero lamentablemente los originales no se escribieron para Egipto, no se escribieron para los romanos, para los efesios, para los corintios. Entonces no los conservamos nosotros por el clima los afecta. De hecho, esos manuscritos, esos 5.000 que les estaba diciendo ahorita a ustedes que tenemos, esos 5.000 manuscritos no están así a la disposición de la gente. O sea, no es cuestión de que usted va a ir y lo va a ver, que quiero verlos. Esos están en las grandes bibliotecas, como la Biblioteca de Londres. De hecho, cada uno de ellos está en un lugar diferente. Este manuscrito alejandrino, y les mostré a ustedes la foto en el video, perdón, sinaítico, les mostré a ustedes la foto en el video. Este manuscrito, de hecho, lo encontraron allá en un monasterio en el monte Sinaí. Y uno va al monte Sinaí y se va de vacaciones y quiere subir el monte, pues no puede, ¿no? Con la plata. Pero al pie del monte hay un monasterio. En ese monasterio estaba ese manuscrito. Ese manuscrito lo donaron ellos a la Rusia, porque la Rusia es la madre de la iglesia ortodoxa, ¿no? Entonces le donaron ese manuscrito y los rusos, cuando se volvieron comunistas, no querían para nada eso, se lo vendieron por $100,000 a los ingleses. Y entonces actualmente está en el Museo de Londres, pero no está para que usted lo mire. Ya, sino eso está resguardado, porque el clima de Londres es muy húmedo, así es de que se arruina. Entonces lo tienen en refrigeradores a temperatura cero prácticamente, quitando toda la humedad para que se conserve. Y entonces, ¿cómo sabemos qué dice? Bueno, de cuando en cuando dejan que un experto baje con guantes, así como que COVID tuviera el manuscrito, ¿no? O sea, con guantes, con todo eso, para que su respiración no dañe el manuscrito, y le permiten con unas buenas cámaras tomarle fotografías. Esas fotos son las que nosotros tenemos. Esas son las que vemos. O sea, cuando yo digo, hey, voy a analizar los manuscritos, lo que analizo son fotos. Pero igual, yo personalmente no analizo eso. O sea, eso nunca me ha gustado. Sí, pero sí he visto cómo los analizan, he visto lo que hacen. Es un trabajo muy, muy feo. Se ponen ahí con una lupa, con un tipo de microscopio, a ver en un ojito ahí cada una de las letras y a copiarla o cada una y ver qué es lo que dice el manuscrito.
En el texto griego, que les voy a mostrar a ustedes una fotografía también del texto griego, ya ¿cómo se llama este? El real. Ahí les voy a mostrar cómo es que mediante el texto griego que yo tengo, que me costó $40, ya, el que yo manejo. Para eso tenemos que saber griego, sí, pero igual aquí no vamos a ver griego, creo yo. A no ser que dentro del pensum esté, ¿no? Pero igual, por lo menos para tener una idea, ¿no? Eh, pero en el texto griego, entonces yo tengo acceso a los 5.000 manuscritos. Con el librito que yo compré, yo tengo acceso, solo que eso está escrito en clave. Solo es cuestión de descifrarlo, pero yo podría decirle a usted qué manuscrito tiene qué variante, en qué pasaje, qué manuscrito añade, qué manuscrito quita, qué manuscrito pone. Todo ese trabajo, eso es un trabajal que han hecho, y todo ese trabajo es el de la crítica textual tratando de reconstruir el texto original. Y eso es científico, o sea, eso no es una tontera, no es una sutileza, eso es científico que ellos hacen para recuperar el texto, para darnos a nosotros el texto más cercano. ¿Sí? Muy bien. Si no me tienen ninguna pregunta, me paso hacia adelante, me brinco. Miren, voy a darles un poquito de historia de la Biblia, esto no está en el video. ¿No tienen alguna pregunta del video, si lo vieron? Bueno, resulta que la iglesia obviamente empezó a sacar copias de los manuscritos. Pero pronto la iglesia empezó a evangelizar a personas que no pertenecían al mundo griego. ¿Sí? Por ejemplo, evangelizaron a los sirios. Los sirios hablaban arameo. El Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego. Por ahí andan algunos, tal vez más interesante que diga esto y vamos a dejar para la siguiente clase lo que iba a decir. Pero es que por ahí andan a veces en internet unos que dicen que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo, ¿no? Y que después se tradujo al griego, ¿no? Y que entonces la Biblia hebrea es superior. Realmente el Antiguo Testamento, ese se escribió en hebreo, y una partecita de él, partecita muy pequeñita de Daniel y de Nehemías, se escribió en arameo. Lo que pasa es que los hebreos hablaban hebreo, entonces se escribió en hebreo el Antiguo Testamento, pero ellos fueron llevados al exilio por su mal comportamiento allá al reino de Babilonia, y en Babilonia lo que se hablaba era arameo. Entonces el libro de Daniel, que se escribe allá en ese tiempo, ¿no? Un poquito más adelante, pues ya no tiene un hebreo puro, sino que parte de él está escrito en hebreo y otra parte de él está escrito en arameo, ¿sí? El Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. El Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo eso escribió en griego. Entonces viene la pregunta que uno se hace. Jesús, cuando predicó, ¿en qué idioma predicó? Bueno, Jesús como hijo de Dios, pues hablaba cualquier idioma que le diera la gana, ¿no? Si usted mira La Pasión de Cristo, esa película de La Pasión de Cristo, usted mira que cuando habla con Poncio Pilato habla en latín, ¿no? Jesús habla en latín. Y uno dice, ¿por qué no? O sea, eso es posible, ¿no? Pero Jesús, sus predicaciones, lo más probable es que las haya dado en arameo, no en hebreo, arameo. Porque cuando él anduvo por Palestina, nadie de Palestina sabía hebreo, ya nadie sabía. Eso era un idioma que había olvidado. Hoy en día en Israel sí le hablan hebreo, porque ellos decidieron en el 1948 revivir el hebreo. De hecho, el hebreo es la única lengua que había muerto y que revivió. Pero en la época de Jesús ya no se hablaba hebreo, ya no. Se hablaba arameo, la gente hablaba arameo. Entonces lo más probable es que Jesús haya predicado en arameo. Entonces uno dice, pero cuando se escribió el Nuevo Testamento, ¿no se escribió en arameo? La respuesta es no, no se escribió en arameo, se escribió en griego. Y si me preguntan, ¿y cómo está tan seguro? Ya. Los que sabemos griego podemos estar seguros de eso. Voy a poner aquí un simple ejemplo. En inglés, la palabra maíz se dice, a propósito, todos los que estamos aquí somos de Centroamérica. ¿Hay alguien que no sea de Centroamérica? Estoy hablando, no voy a estar hablando otras cosas. Muy bien. Ok, entonces, por ejemplo, en inglés, la palabra para maíz se dice corn.
¿De dónde viene cornflakes? Va a comer unos cornflakes. Sí, eso quiere decir unas caspitas de maíz. Flake en inglés es caspa, la caspa que a uno le cae, ¿no? Entonces, por el que tiene la forma de hojuela de caspa, por eso se llama cornflakes, ¿no? Muy bien, entonces corn es maíz. Muy bien, ¿cómo se dice elote? Pues corn. ¿Y cómo se dice milpa? Milpa, decimos nosotros aquí a la planta, ¿no? La plantita del maíz, pues se dice corn. Todo se dice corn, porque para los gringos el maíz no es importante. Entonces ellos le llaman corn a todo. Pero nosotros en español tenemos, en español de Centroamérica, ¿no? Tenemos la palabra milpa, elote, maíz, para las diferentes partes de la plantita, ¿no? En Guatemala tenemos más todavía. Por ejemplo, a la flor del maíz, aquí en esta parte occidental de Guatemala le decimos chichoj, ¿no? Ok, entonces si yo encuentro una carta y esa carta dice, me comí un elote, yo estoy seguro que eso no se escribió en inglés, porque en inglés hubiera sido una mazorca, ¿verdad? Porque esa es una palabra típica. Y si la carta dice, y entonces la plantita de maíz o el maíz dio chichoj, eso fue en Guatemala, fue en el occidente de Guatemala. Muy bien. Entonces, hay palabras en el Evangelio de Mateo que no existen en arameo. O sea, hay palabras que no se pueden traducir. Entonces, no es posible que en arameo haya sido escrito y luego se tradujo y se creó la palabra. Ya, entonces uno dice, esto es original de griego. O sea, si yo leo una carta, yo le puedo decir a usted, esto es original inglés, solo que lo tradujeron al español, pero el original es inglés. Ya. ¿Qué pasa muchas veces cuando yo leo un libro? Yo digo, esto se escribió en inglés y por eso es este problema, ¿sí? O a veces, por ejemplo, yo puedo decir, no, esto fue originalmente escrito en español, o sea, hay formas de saber. Entonces, cuando uno lee los evangelios, uno se da cuenta que hay palabritas en griego que solamente existen en griego. Por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Se hace distinción entre dos términos, o sea, se juega con las palabras, ¿no? Te digo a ti que eres Petros, que significa una piedra pequeña, y sobre esta Petra, o sea, sobre esta peña, edificaré mi iglesia. Pues resulta que en arameo no se puede hacer ese jueguito de palabras, ¿no? Porque no existe una palabra para piedra pequeña y una palabra para piedra grande. Entonces uno ahí dice, ah, Mateo fue escrito originalmente en griego, por ejemplo. Sería un simple ejemplo. Pero hay más textos donde uno nota, esto está escrito originalmente en griego. Bueno, entonces escribió en griego. Pero cuando los hermanos empezaron a evangelizar, empezaron a traducir la Biblia a los diferentes idiomas. Cuando ellos evangelizaron a los arameos, tradujeron la Biblia al arameo. Pero el arameo ya tenía un alfabeto, como el hebreo, pero los cristianos crearon un nuevo alfabeto, un alfabeto bien, bien raro, ¿no? Entonces, a esa traducción que hicieron ellos de la Biblia al arameo, le llamaron la versión siriaca. Tal vez ustedes han oído hablar de la Peshita, ¿no? La Biblia Peshita. Entonces, ¿qué pasa? Si usted va a una librería, va a ver ahí una Biblia que se llama Peshita. Entonces, usted dice, ¿y eso qué es? Bueno, que los cristianos cuando evangelizaron al mundo arameo, a Siria, lo que es Siria, Irak, toda esta región, ¿no? Entonces ellos tradujeron la Biblia al arameo, porque la gente hablaba arameo, la Biblia está en griego, entonces no iban a entender el mensaje, entonces la tradujeron. Y crearon ese alfabeto y entonces crearon la traducción, la escribieron en un idioma que le hemos llamado siriaco. Pero el siriaco no es ni más ni menos que el arameo escrito con un alfabeto que parece árabe, ¿sí? Pero eso es siriaco. Entonces, esa Biblia le han llamado la Biblia Peshita. Entonces, ¿qué es lo que le venden a usted en la librería? Pues es una traducción de esa Biblia al español, ¿sí? Entonces es una traducción doble, porque primero se tradujo del griego ¿cómo se llama este? Al siriaco, y luego del siriaco se traduce al español. Esa es la peshita. Entonces, cuando usted vea una Biblia peshita, ya sabe qué es eso. Y es superior las traducciones, son superiores las traducciones que nosotros tenemos, la nueva versión internacional, por ejemplo, que la peshita, sí, es superior porque es una traducción directa. O sea, es una traducción directa del griego. En cambio, la pesita es una traducción, eso es como que usted vaya a otro país y entonces le dice, va a montar el avión, pero va a hacer escala, ¿no?
o va a hacer escala en algún aeropuerto. Entonces, usted ya sabe que va a tardar más. Ya aquí yo cuando viaje para Colombia tengo que hacer escala y por eso es que me sale largo el viaje. Si fuera de un solo, serían 3 horas en el avión y yo les doy la clase en la noche, no hay ningún problema. Pero el problema es que tengo que hacer escala, eso me complica. Entonces, la Peshitta es una Biblia con escala, pero ¿vale la pena que usted la compre? Bueno, si tiene plata, oh, pues sí, ¿para qué? En vez de que esté comprando un libro de historietas y qué sé yo, qué otra cosa, está bueno que la compre, pero entienda la naturaleza de ella, que dice cosas curiosas, pero eso es porque está mediado a través del pensamiento siriaco. También la Biblia se tradujo al eslavo. El eslavo es el antiguo idioma del que desciende el ruso, el ucraniano y todo eso. Ya no existe el eslavo, pero también escribió el eslavo. También se escribió en latín. Ok, ¿existía la Biblia en latín? No, la Biblia escribió en griego, pero la gran mayoría de la iglesia en el occidente, por ejemplo en Roma, lo que hoy en día es Francia, España, Cartago, lo que hoy en día es Sudáfrica, ¿no? Entonces, toda esa gente hablaba latín, ellos no hablaban griego. Entonces, también la iglesia pronto tradujo la Biblia al latín. Esas traducciones nosotros las tenemos a veces, pero son difíciles de conseguir esos manuscritos, pero tenemos esos manuscritos, bastantes. Le llamamos la antigua Ítala. Es el nombre que le damos nosotros a esos manuscritos. Llega un momentito en que la iglesia ya formándose, la iglesia católica, eh, tengo un amigo en Colombia y vamos a hacer una serie de videos, unas pláticas, así como diálogo con él sobre la iglesia católica. Entonces vamos a hablar de algunos temas. Pues ya en formación la iglesia católica, un papa que dijo, no podemos tener ese montón de traducciones tan raras que le hemos llamado la antigua Ítala, hagamos una traducción, pero buena. Y le encargó ese trabajo a un monje que se llama Jerónimo. Jerónimo era un monje que, para ponerles aquí un ejemplo, ¿no? Los monjes son gente que se aleja del mundo, ¿no? Del mundo, del pecado. Y el mayor pecado que los hombres tienen o que han tenido todo el tiempo, la mayor tentación, podríamos decir, siempre son las mujeres. Entonces, había monjes que cuando tenían un mal pensamiento, pues se pegaban con un junco en la espalda. Había uno que llamaba Benito, que tenía enfrente de su cueva donde él vivía un espinero, un rosal, y cada vez que tenía un pensamiento impuro, pues revolcaba en esas espinas, ¿no? Entonces Jerónimo dijo, no, a mí eso no me gusta, o sea, es como que muy duro, ¿no? Entonces yo en vez de estarme revolcando ahí cada vez que tenga un mal pensamiento, me voy a aprender una palabra en griego. El hombre habla latín como si lengua materna. Y va a creer usted que se vuelve erudito en griego. O sea, el hombre sí tenía muchos pensamientos malos porque se aprendió todas las palabras en griego posible y después pasamos al hebreo. Aprendemos hebreo. Entonces él vivió en Jerusalén y ahí aprendió con los mejores rabinos, ¿sí? Entonces era un hombre que sabía esos idiomas. Y entonces a él el Papa le dice, hazme una traducción. Y él se pone al rollo, vamos a hacer una traducción. Entonces creó la famosa Vulgata Latina. O sea, no es la primera traducción que se hacía al latín, no es la primera. De hecho, ya había muchas traducciones. A todas esas traducciones nosotros le llamamos la antigua Ítala, ¿sí? Que hoy en día no sirve. Pero entonces él crea una traducción moderna, digamos, al idioma del pueblo, como la versión popular de hoy en día. Porque la palabra vulgata viene de vulgar. O sea, vamos a traducirlo al latín, pero no al latín de la élite, no al latín de la gente educada, sino al latín de la gente del pueblo, de la gente campesina, pues. Entonces, por eso se llama Vulgata Latina. Y entonces la Iglesia Católica utilizó la Vulgata Latina por 1000 años. Eso más o menos fue por el año, eso se dio en el año cerca del 450, por ahí. Entonces, por 1000 años utilizó esa Vulgata Latina, copias de esa Vulgata Latina. Entonces, nosotros tenemos manuscritos de esa Vulgata Latina. Cuando Johannes Gutenberg eh, creó la imprenta, el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg fue la Biblia, pero no la Reina Valera, sino la Vulgata Latina. O sea, se imprimió el primer documento. Muy bien. La Reina Valera no es la primera Biblia en español.
O sea, ya había traducciones mucho antes. Estoy hablando de 300 años antes de la Reina Valera, ya había muchas traducciones al español. ¿Ya? Solo que esas traducciones eran en sí bastante deficientes. ¿Deficientes en qué sentido? Que eran traducciones de la Vulgata latina al español. ¿Ok? O sea, la Biblia se tradujo del griego al latín y luego del latín al español. Entonces, dentro de ese mundo surge un monje, este era un monje español. Para este momento, ya me brinqué al 1500. Bien. Para este momento, en 1500, España era el país más avanzado del mundo. España y China. ¿Sí? China estaba con la dinastía Ming, adelantadísimos, ¿no? Pero España, en este momentito que estamos hablando, era el país más avanzado del mundo. O sea, Estados Unidos ni existía. Ni siquiera había una colonia en Estados Unidos. Francia se estaba empezando a consolidar. Inglaterra tenía problemas. O sea, España era lo mejor de lo mejor. Todos los más eruditos estaban en España, ¿sí? Por eso es que la Biblia se tradujo al español mucho tiempo antes que al inglés. Mucho tiempo antes. Bueno, entonces está este señor que se llama Casiodoro de Reina, un jovencito él. De hecho, hay un buen libro que yo tengo, pero es menonita, que habla de su biografía, ¿no? Como una novela. Un jovencito que decide ser monje y como monje él se pone a estudiar mucho las lenguas bíblicas. A él le gusta, ¿no? Aprenderle el griego y el hebreo y todo eso. Y cuando vino la reforma protestante, este que es sacerdote, pero no solo sacerdote, sino monje. Hay una diferencia entre el sacerdote y el monje. No sé si ustedes sabían, pues el sacerdote es el que da la misa, el que predica, pero la mayoría de los sacerdotes son diocesanos. O sea, ellos predican, pero no tienen una vida consagrada al estudio, a la educación, sino que tienen una vida común. Sí, o sea, su vida es común. Viven en la iglesia, tienen el trabajo de parroquia, pero hay unos que son monjes. Entonces, esos no trabajan como pastores, sino trabajan directamente en la erudición. Entonces, este es uno de esos. Es sacerdote y es monje. Entonces, cuando empieza la reforma protestante, a Casiodoro de Reina le gusta. Y a toda la gente que está en la misma universidad de él, la Universidad de Alcalá, les gusta la reforma, el protestantismo. Pero allá en España no se andaban con cuentos, entonces empezaron a matar a todos los protestantes. Entonces, él tiene que huir, ¿no? Huyó. Y después de huir, de prácticamente hacerse protestante, por eso dicen a veces, mira, un cura tradujo la Reina Valera, no es cierto. Había sido sacerdote católico, había sido monje y aprendió el griego, aprendió el hebreo siendo monje, pero cuando ya es protestante es que él entonces traduce la Biblia. Y traduce la Biblia que se llama la Biblia del Oso, ¿no? Bastante viejita. Después viene otro hombre que se llama Cipriano de Valera y le hace algunas correcciones a su Biblia, no muy importantes realmente. La Biblia de Casiodoro de Reina era muy buena. El defecto es que a Juan Calvino no le gustaba, entonces, para que quedara a tono con el calvinismo. Entonces viene Cipriano de Valera y le hace, no le hizo modificaciones, sino que simplemente le puso su firma. Mira, yo corregí los errores que él podía tener. Entonces ya se crea la Reina Valera, que lleva los nombres de los dos, los apellidos de los dos, de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera. Volvamos un poquito, ¿no? Volvamos un poquito. Entonces, esa Biblia del oso es venta, o la Reina Valera, representa una ventaja grande sobre las Biblias anteriores que yo les había mencionado, la de Alfonso X y otras, ¿no? Eh, Claramente sería toda una clase para la historia de la Biblia en español. Mejor dicho, para entrar en detalle, ¿no? Pero es superior. ¿Por qué? Porque todas las Biblias en español anteriores a esa eran traducciones del latín. Entonces es como un vuelo con escala, les estaba diciendo. O como cuando uno se monta ese bus que entra en cada pueblecito. Si nunca llega uno a la casa porque a cada pueblito entra. Entonces mejor tomar un bus directo. Entonces la Reina Valera es así. Ya, porque en vez de traducir de latín al español, va directamente al griego. Usted sabe, cuando uno traduce comete errores también.
Entonces, si se traduce el latín, digo, del griego al latín, ahí hay un montón de errores que se cometen, porque son dos mundos, dos formas de pensamiento. Y luego, cuando ya traduce del latín al español, se incrementan las posibilidades del error. Entonces, este tiene esa ventaja, que es directo del griego y del hebreo. La Reina Valera tiene eso, directa del griego y del hebreo. Mencionaba en el video, ahora sí, que cuando él tradujo la Biblia, él utilizó un Nuevo Testamento que existía en esa época que se llamaba el Textus Receptus, ¿no? Y ese Nuevo Testamento había sido hecho por un señor que se llama Erasmo. Recuerdan que hasta les puse la foto en el video, ¿no? De Erasmo de Rotterdam. Erasmo, solo para aclarar, nunca fue protestante. Él siempre fue católico y murió siendo católico. Era católico. Pero Erasmo era muy simpatizante de Lutero. Simpatizante, pero nada más simpatizante. O sea, él nunca se hizo protestante, era católico. Y entonces hizo el Nuevo Testamento en griego, ¿verdad? Lo hizo, pero no es que lo hizo, sino es que la historia muy grande, no sé si los estoy aburriendo o ya lo estoy perdiendo, ¿no? Pero en aquella época había una gran ciudad en el oriente que hablaba griego, que era la ciudad de Constantinopla. ¿Eh? Una gran ciudad. Entonces, ahí había muchos sabios, muchos eruditos, y ellos hablaban griego. Era la capital del antiguo Imperio Romano de Oriente. ¿No? Se hablaban griego. En el 1553, esa ciudad fue invadida por los turcos. Para quienes tienen Netflix, hay toda una serie muy buena sobre esa destrucción de Constantinopla que se llama El Imperio Otomano. Entonces, muy bonita, pues yo la vi, de las pocas cosas de Netflix, y lo recomiendo, ¿sí? Pero muy, muy bonita, muy ajustada, o sea, me encantó la serie, ¿no? O sea, hay dos, o la uno y la dos, estoy hablando de la uno, ¿no? Entonces, cuando invadieron Constantinopla, esos sabios que había en Constantinopla huyeron. Ya fueron, porque ¿a qué vamos a estar aquí si ahora los musulmanes, los turcos musulmanes nos invadieron? Entonces, ¿qué hacemos acá? Entonces se fueron para Occidente. Y cuando se fueron para Occidente, llegaron a las ciudades-estado de Italia, a Florencia, sobre todo, y llevaron sus manuscritos en griego, les hablan griego, y su sabiduría griega. Entonces a la gente de Europa le empieza a interesar, oye, qué bonito hablas, ¿qué idioma hablas? Griego, enséñame. ¿Y sabías tú que la filosofía se escribió en griego? Y yo, wow, yo quiero aprender griego para leer a Platón en su original, a Aristóteles en su original, para leer la Biblia en original. Entonces hay un montón de gente que empieza a aprender griego en Europa. A todos esos que empiezan a aprender griego se les llama humanistas. Hoy en día, una persona humanista es pues, la que pelea por los derechos humanos, ¿no? Pero en aquella época, un humanista es simple y sencillamente una persona que estudia griego, ¿no? Que estudia esas cosas. El más grande de los humanistas, o el más famoso, el más grande, es Erasmo. Entonces Erasmo por eso estudia griego. Con esos maestros griegos, él estudia griego y él compra algunos manuscritos. No tenía mucha plata. Entonces la primera edición de su Nuevo Testamento es que él agarra 7 manuscritos de griegos, ¿no? Y de esos 7 manuscritos, pues él mira que hay unos que tienen dicen una cosa y otros que dicen otra cosa. Cuando hay diferencias en 2 manuscritos, tenemos una palabra técnica para eso, se llama variante. O sea, cada vez que un manuscrito dice una cosa y otro manuscrito dice otra, entonces le llamamos variante. Entonces él se fija que hay muchas variantes. Y entonces él escoge la mejor posibilidad, según el criterio que él tiene, según la inteligencia que él tiene. Entonces él hace su Nuevo Testamento a partir de esas variantes, ¿no? Eh, Tiene 7 manuscritos. Pues, ¿qué vamos a hacerle? O sea, en su época eso era lo máximo, ¿sí? Y luego él hace otra edición, hace 5 ediciones en su vida. Y usted me pregunta, ¿y por qué hacerla otra vez? ¿Por qué hacer otra edición? O sea, que no estaba bien hecha la primera. No, sí estaba bien hecha. Lo que pasa es que conforme iba avanzando en su vida, conseguía mejores manuscritos. Y al conseguir mejores manuscritos, decía, uy, mejor hagamos otra edición y compongamos lo que hice. Entonces él iba componiendo. Él ya inicia esa tradición de componer. Y la última edición que él deja, pues ya queda así. ¿Ah? Y a ese le vamos a llamar nosotros el Textus Receptus.
¿Qué quiere decir? Eso es latín, ¿no? Textus, texto. Receptus, recibido. Es el texto que nosotros recibimos. El texto que recibimos de Erasmo. Y la Reina Valera sigue esa tradición. Entonces es una traducción del textus receptus. Hay un problema, pero un problema que no existía en el tiempo de Erasmo, ni en el tiempo de Casiodoro de Reina. O una bendición. A veces la bendición es problema, no sé si usted se ha fijado. Cuando yo era niño solo entraba un canal en la casa y usted sabía qué ver en la tele. Punto. Se prendía la tele y lo que saliera ahí, eso mirábamos. Ahí no peleábamos nosotros por control. Pero cuando ya nos dan cable y nos dan 100 canales, entonces ahora sí peleamos por control, ¿sí? O sea, ¿quién tiene el control? Entonces usted no sabe si la bendición es bendición o no. Entonces, por eso, ¿cuál es el problema que me estoy refiriendo? Que en realidad es una bendición. Que con el tiempo fuimos descubriendo más manuscritos, sobre todo en el siglo XX. Y usted dice, pero ¿por qué en el siglo XX? O sea, ¿por qué ahorita? Hay una razón para eso. En el siglo XIX, antes todo el mundo creía lo que la Biblia decía. La Biblia dice tal cosa, todo el mundo lo cree, no hay ningún problema. Pero en el siglo XIX surgieron grandes filósofos que se opusieron a lo que la Biblia dice y lo pusieron en tela de juicio. Entonces dijeron, es cierto eso. Entonces podemos mencionar ahí a Carlos Marx, a Feuerbach, entre otros, ¿no? A Darwin, que crea la teoría de la evolución. Entonces se empieza a dudar de lo que la Biblia dice. Como se empieza a dudar de lo que la Biblia dice, entonces ya empieza la gente erudita, la gente inteligente, intelectual, a decir que todo lo que la Biblia dice es puro cuento, es pura historia, que eso nunca pasó, que realmente es pura invención de los hebreos. Entonces hubo un norteamericano. Norteamericano se va a llamar Albright, es su apellido, ¿no? Albright. Él es un hombre de fe, pero dice, mira, yo no me voy a estar creyendo tantas cosas. Entonces voy a ir a la Tierra Santa, allá, lejos, ¿no? Y voy a dedicarme a escarbar. A ver, ¿cómo así? Pues mira, si las ciudades de Sodoma y Gomorra existieron, pues yo las voy a buscar. Punto. No las vas a encontrar, pero si existieron, ahí tienen que estar. Entonces, de alguna manera yo tengo que encontrar las murallas de Jericó, tengo que encontrar el pozo donde Jesús le dio de beber o pidió de beber a la samaritana, que de hecho está ese pozo. Voy a encontrar todo eso, o sea, todo lo que la Biblia dice, y entonces él crea una ciencia. Él hizo muchos descubrimientos realmente. Por ejemplo, evidencia de los del diluvio, tablillas. Entonces, él crea una ciencia que se llama arqueología bíblica. Entonces, eso significa vamos a escarbar. Es el siglo XX. Entonces, la gente se dedica a escarbar en el siglo XX. Y entonces se encuentra que tablillas, que evidencia, que cosas que pueden decirnos que la Biblia tenía razón. ¿Ya? Y dentro de esas cosas que se encuentran, se empiezan a encontrar una de manuscritos bíblicos, porque la gente empieza a escarbar, ¿no? Empieza con la arqueología bíblica, entonces empiezan a encontrar manuscritos bíblicos interesantes, cosas interesantes como la tarea de un niño en el año 1000 antes de Cristo que ya escribía hebreo, porque decían esos, hebreo no se hablaba en esa época ni se escribía, eso escribió nada más 500 años antes de Cristo. Pues se encuentra una tarea de escuela, nada más de la escuela, que un niño estaba aprendiendo a leer con un manuscrito de 1000 años de antigüedad, antes de Cristo, mejor dicho, 3000 años de antigüedad, y cosas como esa. Se empiezan a encontrar una de manuscritos bíblicos, entonces hoy en día nosotros tenemos 5000. Ya. Pues Erasmo tenía nada más 20 antes de morir. Entonces, armonizar 20 no está tan difícil. Armonizar 5000. Wow. ¿Cómo le hacemos? Ahora, mira usted que la bendición es un problema. Y entonces se crea, para poder armonizar 5000 manuscritos, se crea una ciencia que se llama crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? Es el montón de leyes, principios que rigen a los eruditos para poder determinar entre tanto manuscrito, 5000,
entre tanto manuscrito, cuál era el texto original. A eso nos vamos a dedicar la próxima semana, ya directamente, a poder ver algunos de los cánones, de los principios y poner aquí ejemplos de cómo se podría hacer eso. Pero claro, no sé si a usted le está pareciendo difícil la cosa. No sé a cuántos de ustedes les gustan los rompecabezas. Armar un rompecabezas de 20 piezas. Está ahorita fácil, ¿no? O sea, 20 piezas, démosle, pues. Eso usted lo arma en una tarde. ¿No? Un cafecito. Y creo que antes de terminarse el café ya armó ¿cómo se llama este? El rompecabezas de 20 piezas. Y yo me compré una vez uno de 2000 piezas. Y eso me llevó, en esa época mi esposa me dejó solo, fue a visitar a su familia toda una semana. Entonces yo venía del trabajo y todas las noches me ponía a armar de rompecabezas, me costó casi una semana, y eso que soy bueno para los rompecabezas, me costó una semana, y me costó una gripe que me dio por estar a las 3 de la mañana armando rompecabezas en vez de estar durmiendo como debería, como cualquier persona sensata, ¿no? Porque soy adicto a los rompecabezas. Yo por eso no compro rompecabezas, que soy muy adicto a eso. Entonces, ¿cómo cuesta hacer eso? Ahora se imagina usted 5000 piezas. Se incrementa. ¿Cómo hacerlo? Entonces, armonizar 20 manuscritos, o por ejemplo, sacar el texto de Platón, eso tenemos 10 manuscritos. Armonizar eso es fácil. Armonizar 5000 manuscritos de la Biblia. Ahora sí necesitamos gente muy inteligente y gente que no solo sea inteligente, sino que no piense nada más en componer el rompecabezas, sino que tenga una idea de qué es lo que está haciendo. Entonces, ellos tienen sus propias leyes. ¿Ya? Y vamos a descubrir algunas de las leyes, porque realmente son más de 100 leyes que ellos tienen. Pero no tenemos chance, no es nuestro interés, solo es una introducción a la Biblia, solo es como para que tengamos una idea de qué es lo que ellos hacen. Entonces voy a proponer algunas de las leyes para que ustedes vean cómo ellos van trabajando para poder armonizar toda esa serie que ellos tienen en entregarnos el texto, ¿verdad? Tal y como está. Que hoy en día nosotros tenemos el texto crítico de la Nestlé Aland. Yo tengo la 28 edición. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. ¿Está todo claro? Hoy les hablé muchas cosas raras. Bien, pues miren, otra cuestión es que como el tema es el mismo, crítica textual uno, su razón de ser, crítica textual, su naturaleza, el siguiente video, entonces les voy a hacer una sola prueba por los dos videos. ¿Sí? Entonces hoy no tenemos pruebas, sino va a ser la próxima semana. Tenemos una sola prueba por los dos videos, ya que es el mismo contenido. Pero igual, pilas porque entra un poquito más de información. ¿Ok? ¿Estamos bien entonces? Que el Señor los bendiga.